Hola, hola, buenas noches. Bueno, este es nuestro tercer round. Oremos para que hoy este sí pueda funcionar. Nuestro club de lectura del libro Educar la voluntad del Padre Miguel Ángel Fuentes. Estamos ya en nuestro tercer capítulo. Listo, mi Malu, no, entonces a la mano del Señor, dejémoslo así entonces, si no me ven gloria a Dios, mejor, soy hoy como un león, entonces de más que es silencia para que la gente no se asuste. Ay, mi angelita, no digas eso, qué pesar. Bueno, bendito sea Dios, de pronto se restablezca en algún momento. Sí, sí, de pronto es que acá me dicen que es que el celular estaba como un poquito descargado, vamos a darle tiempo, a ver Ah, si se recupera. Bueno, mi mano, si entonces Dios permite. vamos a darle manos a la obra, perdónenos que empezamos un poquitín tarde hoy, pero bueno, las dificultades técnicas a veces nos ocurren, entonces vamos a iniciar poniéndonos en las manos del Señor, de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor, te invitamos a que nos acompañes en esta noche, a compartir estas páginas de este libro que nos has querido regalar para ayudarnos en nuestro crecimiento como mamás, como esposas, como hijas tuyas, Señor. En este trabajo de la voluntad tan importante para alcanzar la meta más grande que es el cielo. Te entregamos, Señor, cada una de las familias que nos acompañan esta noche, a cada una de las mamás que nos van a ver más adelante y que en todo momento, Señor, hagamos tu santa y divina voluntad. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi Malú, pregúntale si tú sí te ves, porfa. Claudia, nos escribes que no se ve Angelita o no nos vemos ninguna de las dos, si nos puedes confirmar, por favor. O alguien más. Aquí me sale que librería Los Buenos Libros también está viendo. No sé quién Sí, más. tú sí Ah, te sí. ves. Ah, bueno, Ok, listo. Entonces al listo. Señor. Gracias, Claudia. Bueno, Claudita, sí, hoy nos excusamos. Hoy, yo creo que porque estoy muy greñuda, la cámara no quiere. Instagram no me quiere presentar hoy. Pero bueno, vamos a avanzar así con esta dificultad técnica. Lo importante es pues como el mensaje que vamos a compartir. En el libro vamos en la página 17. 17, ¿cierto? ¿Qué hablamos de los vicios y causas de la deficiencia volativa? Bueno, entonces la semana pasada estuvimos haciendo ese examen de nuestra voluntad y hicimos un primer examen, ¿vale? Hicimos un primer examen, como un examen de conciencia de nuestra voluntad, en el que hablamos acerca de la dirección de la voluntad, sobre las metas, sobre la actitud volitiva. Estuvimos hablando también un poquito sobre el contenido de aquellas cosas que nos motivaban, que nos movía habitualmente. Estuvimos hablando también un poquito de muchas herramientas que pueden ser muy útiles para trabajar la voluntad. Entre esas, una que para mí es de las más grandes es terminar cada libro que se empiece. Cuando hacemos de pronto algún curso de música, de arte, son cosas que siempre nos lleva mucho a trabajar la voluntad, cuando estudiamos algún instrumento musical, porque es siempre un arte que requiere que trabajemos todos los días. Y al final hacíamos ese examen histórico de la voluntad en el que nos revisábamos también como con situaciones de nuestros pasados, de nuestro pasado, si de pronto hubo algún problema, algún acontecimiento que afectó mi voluntad, si hay de pronto algún tipo de desorden evolutivo. Mejor dicho, fue un examen de conciencia espectacular, que si no lo han hecho, por favor, hagámoslo a conciencia de sentarnos, valga la redundancia, a revisar cada una de esas preguntitas para poder empezar también como a conocernos un poquito más. Durante todos estos tiempos de club de lectura hemos hablado de esa importancia de conocernos, ¿cierto? Que es como la base para poder llevar cualquier otro proceso de la mejor manera. Malecita, ¿qué nos recuerdas así como de lo que vimos antes que dijiste, güey, madre, esto me revolcó? Sí, no, totalmente. De hecho, iba a agregar que cada una de estas preguntas y especialmente ese examen histórico compartíamos en Meet hace 8 días.
que estuve allí. Qué lindo hacerlo frente al Santísimo, porque claramente, pues Dios es quien mejor nos conoce y quien sondea nuestra voluntad y nuestro corazón y nuestra conciencia. Y hacerlo, pues pensaba yo, delante del Santísimo y sobre todo escribiendo y haciéndolo como también esa confesión, ¿cierto? Esa oportunidad de ir al confesor y expresar como todo esto, pues sin duda alguna yo creo que ha de ser súper sanador, eh, muy renovador y transformador. Y bueno, sí, digamos que me rajé, me rajé en varias, o sea, sí me cuestionó, me interpeló, sin duda alguna son varias cositas a trabajar, pero también compartíamos en el Meet que vale la pena, y tú lo mencionabas también en Instagram, que tengamos misericordia de nosotros mismos también, ¿cierto? O sea, Dios nos ve con misericordia, pues debemos también nosotros vernos de esa manera y si bien ser conscientes de aquello en lo que debemos trabajar, pues también tener la oportunidad de reconocer, de valorar aquello pues que ya hemos venido trabajando. Y por ejemplo, Ujú. en ese examen histórico nos llevaba mucho al pasado y aquello de pronto que de lo que venimos recuperándonos o transformando en nuestra vida. Entonces, qué bonito desde esa reflexión decir, bueno, sí, o sea, ya superé esto, ya sané esto, ya transformé esto otro. Qué buen trabajo y gracias Dios porque me acompañas en esto y bueno, seguimos adelante, pues mejorando en todo lo demás, ¿cierto? Qué bendición. Sí, definitivamente la gracia de Dios es muy linda y uno no se le vuelve, no se le puede volver paisaje tampoco eso que el Señor le da la gracia de ir mejorando y de ir evolucionando, por decirlo de alguna manera. Entonces, hoy ya empezamos con el tercer capítulo que se llama Vicios y causas de la deficiencia evolutiva. Entonces nos habla de que con ese trabajo que se sugirió en el capítulo anterior, es posible que hayamos detectado algunas fallas concretas en nuestra voluntad. En general, estas taras son síntomas de algún vicio evolutivo o también rasgos temperamentales negativos no corregidos aún por la buena y eficaz educación. Eso me parecía muy impresionante porque el tema de los temperamentos sigue siendo el tema más importante. O sea, si tú no conoces cuál es tu temperamento, te vas a dar mucha madera en todo el trabajo de la voluntad, porque hay temperamentos que definitivamente tienen una voluntad más débil que otros, ¿cierto? Hay unos temperamentos que van a tener una voluntad muy buena para empezar, pero poco para terminar. Hay unos temperamentos cuya voluntad va a ser muy constante, muy juiciosa, muy fuerte, y hay otros temperamentos que definitivamente la voluntad es de esas cosas que más hay que trabajar con la buena y eficaz educación. Entonces, tarea para todo el mundo. Búsquese, conozca un poco sobre los temperamentos, conozca cuáles son los temperamentos e identifique cuáles son esos más dominantes en sí mismo. Una tarea también para esta semana. Entonces hablaba de algunas actividades viciosas de la voluntad. Dice que puede ser afectada por muchos vicios eh, y alteraciones que dan la impresión de parasitar la voluntad, es decir, de echar raíces en ella, provocándole debilidad, desorden, lentitud, y se van a mencionar algunos, entre esos son la pereza, que es una repugnancia y una tendencia a la ociosidad, también pues como una pereza por cumplir con el deber. El perezoso suele acometer obras con lentitud, contenidas sin vigor y tiene siempre prisa por terminar las cosas, por hacerlas de una manera superficial, irracional, por terminar rápido. eh, Se queja todo el tiempo, entonces es uno de esos vicios más fuertes con los que más hay que trabajar. Otro de los vicios que nombra el padre es el temor, dice, porque bien lo definía Cicerón, es un temor de la fatiga. San Juan Damasceno lo enumera con el nombre de stagnitis, lentitud, flojera, pereza, apatía entre las especies del temor, y Santo Tomás lo define como fuga del obrar por el temor del mucho trabajo. También con la sensualidad, porque el perezoso se deja llevar por un amor exagerado a la comodidad y al reposo, es decir, por el placer que prefiere al beber. García Oz decía, estamos ante uno de los vicios
que con capa de necesidad encubre la superficialidad. ¿Qué piensas al respecto, mi Malu? Dice por ahí una frase muy sonada y es la pereza es la mata de todos los vicios, ¿no? Y por algo, precisamente aquí el padre arranca con este vicio, porque creo que es con el que se inicia, pues, todo aquello que nos dificulta en la voluntad. Es interesante ver también cómo varios autores pues le han nombrado de distintas maneras, ¿no? Y más interesante aún que lo asocien con el temor. Es decir, ¿qué tiene que ver la pereza con el temor? ¿Cierto? A Siento que veces sí. uno dice como que, pero pues no, o sea, no me da temor, ¿cierto? O sea, uno no logra identificar eso, pero fíjense que de pronto en un estudio y en un análisis muy concienzudo, pues tal vez sí, tal vez el hecho de no querer empezar el día, de dejarnos quedarnos en la cama un poquito más, entonces, sí, revisar, digamos, a profundidad y a conciencia qué es lo que me está generando este vicio, ¿cierto? De la pereza y adelantándome un poquito en la lectura, precisamente la reflexión y la introspección quiere apuntar a ello, ¿no? A encontrar pues una raíz, porque Ujú. siempre la hay. Y como pues precisamente la pereza entonces se va relacionando con otros vicios, lo va mencionando aquí el padre, como en la sensualidad, que lo acabas de leer, Angelita, y más adelante dice la asedia, que tiene que ver con esa tristeza o ese desazón del bien espiritual, ¿cierto? Y este creo Ujú. que nos toca y nos pega mucho a quienes pues hemos tratado de estar como en un caminar espiritual serio, concienzudo, ¿cierto? Porque muy fácilmente creo que es lo primero que llega cuando dejamos entrar la pereza en nuestra vida, ¿no? Entonces ya, ay, pero ¿para qué oro? Pero ¿para qué saco tiempo para ir a la Eucaristía? ¿Para qué saco tiempo para confesarme? Ay, eso mejor no, ¿cierto? Y empieza a ver como una tristeza y un desazón de ese bien espiritual. Total, y mira que antes era considerado uno de los 7 pecados capitales. Lo La es. asedia era uno de los Ah, 7 pecados capitales. ok, no, no sabía eso. Pues siempre he sabido de Sí, la pereza, ¿no? La pereza es sí, de los sí. siete La pecados. asedia como ese desazón a los bienes espirituales. Y hablaba aquí de algo más grave que es la tibieza espiritual y la mediocridad, que es una suerte de relajamiento espiritual, fruto a menudo de no haber combatido enérgicamente la asedia, porque la asedia puede empezar de una manera muy sutil. Ay, no, hoy no voy a rezar el rosario. Ay, no, hoy no voy a ir a misa. Ay, no, hoy no voy a hacer la lectio. Ay, no, hoy no me voy a acordar de Dios. Hoy quiero solo hacer locha, tirarme en la cama, descansar. Que a veces puede que tenga días de que, ay, no quiero hacer nada hoy, pero entre ese nada se olvida del más importante que es Dios. Y recuerdo mucho una, una historia que nos contaba algún día un misionero, que, que él se encontró un día en un retiro espiritual al diablo, que estaba muy triste parado en la puerta mirando a la gente. Y el misionero le pregunta, hermano, ¿qué le pasó a usted? ¿Por qué está triste? Y el demonio le decía, no, es que esta gente me quiere echar a mí la culpa de todo. No me paran para misa y el culpable soy yo. No quieren hacer un rosario y el culpable soy yo. No quieren hacer nada bien y el culpable soy yo. Es una Pobrecito. anécdota muy curiosa, pero realmente Sí. pasa. Algún día en una consagración, pues yo les hacía como ese propósito, no, creo que era también un propósito como cuaresmal. Decía, esta cuaresma vamos a hacer, no, miento, nos íbamos a levantar a rezar un rosario de aurora a las 5 de la mañana. Entonces yo decía, vamos a hacer el propósito de levantarnos a las 5 de la mañana a rezar el rosario de aurora. Entonces, ay, sí, no sé qué, todo listo. Y yo les dije, bueno, y supongamos así, porque a veces pasa cosas de la vida que a usted le suena el despertador y usted dice, ay, no, qué pereza pararme, no quiero, qué sueñito tengo. ¿Eso es culpa de quién? Sí. Entonces dice una niña por allá, no, pues del diablo. Y yo, es culpa mía. Ah. Es culpa mía porque no me foro en la voluntad y no me callo y no me exijo. Y aquí con esto que mencionas, Angelita, me voy a volver un poquito a la página 17 porque hay un pie de página que habla precisamente de esto, de los temperamentos, porque al final es falta de voluntad, pero también una falta de ese conocimiento propio y de saber cuáles son mis debilidades, qué es en lo que tengo que trabajar conforme a mi temperamento. Y dice aquí esta nota de pie de página
Todos los temperamentos tienen aspectos positivos y negativos, como el colérico es una persona enérgica, dinámica y tenaz, pero al mismo tiempo inclinada a arrebatos de ira inesperados o desproporcionados. Una educación que aspire a formar un carácter sólido y bien dispuesto aprovecha estos elementos para encauzar y cultivar lo positivo y corregir lo negativo. Entonces, sin duda alguna, redundamos en lo mismo y es en ese conocimiento propio. Tiene, de verdad es curioso ese chiste, pero, o esa historia de pobre, pobre diablo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, en última veces también, y lo mencionábamos anteriormente, se lo achacamos todo de pronto a lo espiritual, a que Ujú. tenemos una herida muy profunda que es que no nos deja salir de ese estado de pereza o de asedia o de tibieza espiritual. No, o sea, revisemos si es eso o realmente es falta de voluntad, es falta de trabajar en el carácter, es falta de reconocernos verdaderamente esos defectos y como decíamos desde el primer capítulo, no se sana lo que no se afronta, entonces es importante hacer como esa conciencia. Dice aquí sobre la tibieza espiritual y la mediocridad, la persona dominada por la tibieza experimenta horror a estar dentro de sí mismo. Entonces vale la pena analizarnos. Me cuesta mirarme hacia adentro, me cuesta hacer silencio y verdaderamente hacer esa introspección, esa autorreflexión. Dice, huye del sacrificio y la mortificación. Entonces, ¿cómo estamos respecto del ayuno en este tiempo de cuaresma, ¿cierto? Donde la iglesia nos llama mucho a ese tiempo de ayuno, de oración, de limosna. Bueno, ¿cómo estamos con ese sacrificio y esa mortificación? ¿Realmente lo hacemos o, o no? ¿O no? O lo dejamos para después? Actúa sin reflexión, ¿m? Siguiendo sus gustos, dando preferencia a la vanidad y a la sensualidad y al amor propio. Y aquí es interesante porque mencionan el amor propio, ¿no? Y de pronto en espacios pasados hemos hablado del amor propio, que es importante amarnos, ¿cierto? Pero es precisamente en ese orden, en esa justa medida, en ese justo medio que es la virtud. El trabajar en nuestra oración constante, en nuestra propia conversión, en ese trabajo de la voluntad fuerte y constante, en la virtud, precisamente nos va a llevar a ese amor propio pleno, ordenado, ¿cierto? Que simplemente nos lleve a reconocernos amados por nuestro Creador, ¿cierto? Y pensados por Él para que fuéramos a su imagen y semejanza. Y por eso es importante cultivar ese amor propio, porque necesitamos reconocernos, vernos con los ojos que Dios nos ve. Y todo esto pues nos va a ayudar precisamente el trabajar en la voluntad y reforzar las virtudes en nuestra vida. Sí, total. Definitivamente es que necesitamos trabajarnos mucho y negarnos mucho, porque el trabajo de la voluntad, a fin de cuentas, requiere un acto de negación a nosotros mismos. Y por ahí el padre más adelante lo va a mencionar, como que se requiere también esa motivación. A veces es buscar esa meta anhelada, ojalá sea el cielo para todos, que nos lleve a querer de verdad esforzarnos y trabajar mucho. Hablas aquí sobre el notable perjuicio que causa la voluntad, la inestabilidad afectiva, o sea, la injustificada, frecuente y desmedida variación de estados de ánimo. Eso es, mejor dicho, una cosa súper delicada, especialmente en nosotras las mujeres. Creo que lo padecemos un poco más que los hombres, lo sufrimos un poco más. em, Porque realmente podemos no solo afectar nuestra salud, nuestro bienestar emocional, nuestros pensamientos, sino que también afectamos a los que están en nuestro entorno, afectamos a nuestro esposo, afectamos a nuestros hijos. Por ahí incluso había una recomendación muy bonita acerca del ayuno. Si a usted el ayuno le da mal genio, no ayune.
Ese no es la mortificación que el Señor va a querer que tú tengas. Busca otra mortificación. Si a usted levantarse a las 3 de la mañana le da mal genio, no hagas ese sacrificio de amor. Busca otro. Váyase para el Santísimo en una hora en la que usted esté despierta. Si usted levantarse a las 5 de la mañana a rezar el rosario de aurora le va a dar mal genio, la va a tener aburrida, cansada todo el día, no hagas esa mortificación. O sea, no ofrezcas ese acto de amor. Busca un acto de amor en el que tú puedas estar también bien. Si, ay, no, es que hay sacrificios, Dios mío, que voy a tallar más la voluntad, sí, pero a veces el tallar la voluntad también termina estallando a todos los que están a tu alrededor, que no pase como la lápida aquella que decía el mensaje, aquí descansa Ángela y en casa todos los demás, no. Si tú realmente vas a hacer un sacrificio de amor, que ese sacrificio de amor también se vea en tus actos de amor, pero si van a afectar los actos de amor que vas a tener para los otros, con esa inestabilidad afectiva, con esos cambios de humor, con ese no me soporto a nadie hoy porque estoy cansada, porque no dormí, o porque tengo mucha hambre, porque el ayuno me da mal genio, porque me enferma. No, busca otra manera. Sí, totalmente, mi Angelita. Y suena de pronto contradictorio, ¿no? Porque estamos hablando de sacrificarnos, de negarnos a nosotros mismos y demás, pero pues al final no hay negación ahí, porque sí, estamos mostrando lo que no debería ser. De hecho, la misma palabra lo dice. Ujú. ¿Sí? Cuando ayunes, Cuando muestra tu mejor ayunes, rostro. lávate la cara, enjúgate Ujú. el rostro, bueno, perfúmate, o sea, que no se note que se está haciendo ese sacrificio, y sino que más bien se note el amor, la caridad, la evangelización. Y me hiciste acordar algo que yo, pues, me quedó muy grabado en el corazón porque yo decía, hombre, sí, y es en un curso que hicimos con mi esposito de crianza virtuosa, con unos amigos muy especiales, y entonces ellos nos hablaban pues precisamente de cómo reflejar las virtudes en el hogar, en ese diario vivir, ¿no? Y entonces decían, ponía el ejemplo tan pues común como es la virtud del orden, ¿cierto? Entonces es Ujú. muy importante la virtud del orden y, y fomentarla en nuestros hijos, y entonces pues que aprendan a alzar sus juguetes, que aprendan a tener todas las cosas en su lugar, su cuarto organizado y demás. Pero si pretendemos fomentar esa virtud que en sí misma es buena, y es bueno que haya un orden en la casa y que los chicos aprendan, digamos, a tener todo organizado, pero si lo estamos haciendo, ¡ay, ya! ¡Levanta eso! ¿Pero por qué no ha hecho lo que le corresponde? ¡Mira ese reguero! Y alegando todo el tiempo y gritando y generando pues un ambiente pues sin mucha paz. Lo que tú dices, pues definitivamente quizá no se alcance ese objetivo que es reflejar la virtud del orden, sino más bien mi mamá es muy mal geniada, mi mamá me grita, mi mamá todo el tiempo me está regañando, mi mamá me está diciendo todas las cosas de mala manera. Entonces, verdaderamente es aprender a vivir la virtud, y aquellos sacrificios pues hacerlos de cara a nuestro conocimiento propio y a lo que podemos hacer mejor. Aquí, en cuanto a la inestabilidad afectiva, menciona que las personas inestables pasan con mucha facilidad y a menudo por niñerías, del contento al desaliento y viceversa. Tú mencionabas nuestro comportamiento como mujeres, ¿no? A veces estamos muy hormonales quizá, y podemos vernos reflejadas en este comportamiento. Vale la pena igual pues también reconocer pues, si son niñerías, si realmente estamos siendo caprichosas, o pues estamos pasando por un estado de pronto algo justificado, no sé, se me ocurre el embarazo, usualmente. No es justificación, no, O porque cuando yo estamos pienso, lactando, trasnochadas, atendiendo al eso, yo bebé. pienso que sí, hay estados de ánimo y de hecho incluso por acá lo van a mencionar el libro más adelante, que muchas veces pues sí, no es solo un tema de la voluntad, sino que a veces también es un tema médico que requiere incluso tratamiento profesional. No puedes atribuir pues como a la voluntad todos los problemas, sino que también es revisar, o sea, volvemos como a la base, conócete a ti mismo, conócete mucho. Sí, eso mismo que decía, si el embarazo me pone pesadita, pues bueno,
también por ahí como que, listo, esto sí me lo puedo trabajar, ay, Dios mío, hoy tengo esos días que no me soporto a nadie, pues voy a tratar de hacer la caridad con el prójimo, de soportarlos y sonreírles así, no los quiero ver, estoy muy cansada, Dios mío, bueno, ahí también puedo hacer ese trabajo de la voluntad, yo creo que ahí sí se daría como ese negarse a sí mismo, ¿cierto? Incluso yo recuerdo mucho, alguna vez, creo que estábamos en preparación para un retiro. Sí, era un retiro de jóvenes, recuerdo mucho y recuerdo mucho esta misionera porque me enseñó muchísimo, Adrianita Nosa, que le mando un abrazo muy grande, que cuando empezamos a hacer la preparación para el retiro, pues hacemos ciertos actos de amor. Y uno de los actos de amor que más nos costó a todos es como, listo, el día de hoy la mortificación va a ser, no te vas a quejar de nada, ni de nadie. Otro trabajo, el día de hoy vas a tratar a todos con amor. El día de hoy vas a estar sonriente todo el día. Ay, si ese día yo no tenía ganas de sonreír, si ese día estaba cansada, agotada, pues ahí es donde sí realmente puedo decir, hay un trabajo de la voluntad cuando me niego. Así no quiero sonreír, sacar mi mejor sonrisa. Así estoy muy cansada, mejor dicho, darla toda. Yo creo que ahí sí se puede dar un trabajo fuerte de negarse a uno mismo y que podría tener un efecto también muy lindo. Así es, Angelita, me hiciste acordar de la hermana Claire Croquet. Cuentan en su documental que aun cuando estaba enfermísima y en los últimos años o días de su misión, ella se sentía físicamente agotada, incluso enferma o incluso con aridez espiritual. Y dicen, y nunca dejó de sonreír. O sea, era una cosa, siempre estaba con una sonrisa en el rostro, alegrando a los demás. Entonces es muy bello de verdad cuando podemos también unirnos a la virtud y a la vida de los santos y optarlos como esos modelos pues que podamos seguir. Y también reflexionaba mientras hablabas, ay, aquí tengo un ataque de cucarrones, Ay, me Jesús. tiene como nerviosa. Es que se meten, pues como vivo en Por la finca, ventana. entonces se Ah, meten claro, como buscar la por luz. debajo buscando la luz y se meten un montón. Bueno, pensaba en que sí, o sea, nuestro trabajo debe ser arduo y constante y nosotros pues debemos estar en esa introspección y en ese trabajo de nuestra voluntad, pero ante estas situaciones que hablábamos en que a veces no es la voluntad, sino ciertas condiciones que vivimos, especialmente nosotras las mujeres, pues también qué bonito, especialmente con las personas que nos rodean, con nuestro esposo, nuestros hijos, enseñarles también a tener paciencia, ¿cierto? Y a hacer esta obra de misericordia que a veces se nos olvida tanto y es relativamente fácil de vivir y es soportar con paciencia los defectos de los demás, Sí. ¿cierto? Entonces, eso lo han venido practicando mucho mi esposito y mi hija mayor, sobre todo en este último tiempo. Por lo que les he contado anteriormente que con el embarazo se me ha aumentado muchísimo más el sueño. Y entonces ya hay una hora del día en que yo estoy ya así, Ya no no, hay una sujeto. hora del día, no, varias horas del día, porque siento mucho cansancio, mucho agotamiento y ya como que en serio físicamente estoy como, y entonces mi hija, sobre todo Gaby, me dice, mami, tu cara, yo ya tengo sueño. Y ella se desespera y yo, soporta con paciencia los defectos de los demás. Pero pues puede ser también un bonito ejercicio en ese trabajo de la voluntad también, en aquellas personas que amamos, ¿cierto? Ayudarles también a los demás a ir trabajando la voluntad. Mire que hay algo muy lindo y es que definitivamente es en casa donde más nos exigen y nos debemos exigir a nosotros mismos, ¿cierto? Es con los que tenemos más cerca, que debemos también tener esos actos de amor muy grandes. Miren que a veces escuchaba estos días, pues como alguien me decía, ay, no, es que todas las personas quieren cuando ven a X persona, lo tienen pues como Dios mío, el más teso, no sé qué, y todos son como detrás, y uno en la familia es como que, ay, no, ni le importa. Pero entonces es porque es eso, pues porque digamos que en la familia es el lugar seguro donde somos lo que somos ante los ojos de Dios, y ahí es también donde ese ser lo que somos ante los ojos de Dios, también tenemos que esforzarnos por ser esa luz de Dios y ese reflejo de Dios ante los otros, aún con todas nuestras falencias y debilidades, luchar por soportar, por amar, por dar más, por siempre querer entregar un poquito más. Siguiendo acá con el libro, nos habla acerca de que debemos añadir a la lista de los problemas una insana dependencia
Dice, las personas con baja autoestima, las inseguras, las débiles, tienden a forjarse una voluntad dependiente. Dejemos en claro que no toda la dependencia es mala, ni toda independencia es buena. Por ejemplo, reconocernos dependientes de Dios es aceptar nuestra condición de criatura y, por tanto, esencial a nuestro equilibrio. Pretender independizarnos de Dios y de su ley es sencillamente suicidarnos. Análogamente, a quien pretendiendo una aparente libertad, corta la rama que lo sostiene. La libertad no es una caída libre al abismo. No es mala tampoco la dependencia que se establece por el voto de obediencia de una persona religiosa. Esta se somete libremente su voluntad al mandato de un superior, pero sin renunciar a su concurrencia, que es el límite de toda obediencia humana. El religioso decide inmolar su voluntad sometiendo el alquiler de un superior en todo lo que sea bueno y jamás extiende su obediencia al pecado. Y habla acerca de una dependencia sana y también una independencia que es parte de una madurez personal, lo que no se contrapone a lo que acabamos de decir, porque solo una persona independiente o libre es capaz de darse totalmente en un voto perpetuo como religioso o en el voto del matrimonio. Entonces, esa dependencia de Dios de también reconocer como que todo es gracia, todo lo que podemos hacer es gracia, que no podemos nunca soltarnos de esa dependencia y que es como de las dependencias más importantes a la que debemos aferrarnos toda la vida. Y también a las personas, tener como ese control, ese equilibrio, digámoslo así, de, por ejemplo, yo no puedo defender de una manera esclavizante, desgastante a mi esposo, por ejemplo, o a mi hijo, o que si mi esposo me mira mal hoy, entonces yo ya voy a estar mal todo el día, o que si mi esposo hoy tiene un día difícil y no quiere hablar, entonces ya yo, mejor dicho, me eché a morir, o si mi esposo llega un poco más tarde del trabajo, entonces qué problema, o si mi esposo se queda charlando, quiere ir a jugar fútbol con los amigos, ¿qué problema? No, no puedo tener ese tipo de dependencia emocional que coarte la libertad del otro tampoco, ¿cierto? Así es, Angelita, cuando yo leía esto, decía una insana dependencia, las personas con baja autoestima, las inseguras y las débiles tienden a forjarse una voluntad dependiente. Me acordé de inmediato de una imagen que anda por ahí, que alguna vez yo también la posté en el estado, que dice algo así, yo veo a todas mis amigas libres, empoderadas, que no necesitan de un hombre, pero yo sí necesito de mi esposito, De algo mi así esposo. dice. Ajá, sí, 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 la recuerdo, un monito chupándose un jugo, sí. Sí, algo así. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, uy, fue madre, soy como insegura, bajo autoestima, débil. Pero más adelante, siguiendo la lectura, yo, ah, no, es que vamos por cierto camino, ¿cierto? Volvemos Ujú, como a vivir todo en el justo medio, ¿cierto? En la ujú, virtud, en el equilibrio que solamente un conocimiento de Dios pleno y un autoconocimiento, pues nos lo puede dar. No está mal la dependencia del esposo, ¿cierto? De hecho, la Biblia lo dice, ¿no? San Pablo, en su sométanse a carta a sus los esposos. Efesios, exacto, Ujú, mujeres, sométanse a sus esposos. No es esa dependencia de, es que no puedo vivir sin él. Y si él ujú, se muere, entonces yo también me muero detrás de él. No, es una dependencia de poder trabajar siempre codo a codo, desde la mano, juntos, caminando hacia ese objetivo común que pues en este caso es ese llamado al matrimonio, ¿cierto? Misma dependencia la expresa aquí el padre, la obediencia de la persona religiosa, ¿cierto? Los ujú. religiosos también se someten, también tienen una dependencia a su autoridad, a su superior. Pero dice algo muy lindo, y tú lo leías, sin renunciar a su conciencia. Yo creo que esto aplica tanto en la vocación religiosa como en la vocación matrimonial. Nosotras estamos, claro, y nuestros, o sea, los esposos mutuamente están en una dependencia, pero no desconocen su propia conciencia, ¿cierto? O sea, no desconocen su relación personal con Dios. No es que somos ya una sola carne, que yo pienso como mi esposo, actúo como mi esposo, tengo las mismas comportamientos, la misma relación con Dios. No, o sea, eso no pasa. Nosotros no dejamos de perder en nuestra individualidad y nuestra independencia en el matrimonio. E igual, se vive una independencia también
pero sana, no esa empoderada, es que yo puedo sola, es que a mí no. Todo lo debemos ajustar y equilibrar, ¿cierto? Es como esa la invitación desde el sentido común, al La fin, virtud está en el medio, definitivamente. tal cual, tal cual. Habla también acá el padre de unas dependencias muy peligrosas, y es esa dependencia del que dirán, o Ujú, esa dependencia de las modas, o esa dependencia de seguir la mayoría, o esa dependencia de evitar el sufrimiento. Dice que así, las personas con voluntad dependiente se reconocen a menudo por su enorme dificultad para tomar decisiones cotidianas si no cuentan con la reafirmación de los demás o por la necesidad de que otros asuman la responsabilidad en las principales esferas de su vida porque tienen grandes dificultades para expresar su desacuerdo, incluso en graves cuestiones de conciencia por temor a perder el apoyo o la aprobación de otros o porque tienen dificultades para iniciar proyectos propios a pesar de ser buenos y quizás a pesar de haber sido incentivados a hacerlo. Esa también es una dependencia muy peligrosa porque habla acá el padre del síndrome de Peter Pan, ¿cierto? Como que, ujú, ay, bueno, no quiero ser grande, habla de las personas que ya entre 30, 40 años todavía viven con sus papás, que ni siquiera han sido capaces de independizarse económicamente de ellos, em, que es un fenómeno que habla, pues, que está demasiado presente. Y así es. luego, ¿cómo? No, así es. Y de hecho en esta partecita, perdóname que te Dale, tranqui. interrumpa, recordaba, yo tuve la gran dicha y espero en algún momento volverla a tener de trabajar en el tribunal eclesiástico. Ujú, Eh, y bueno, pues ustedes saben que allí se maneja principalmente todos los procesos de nulidad matrimonial. Y era interesante y al mismo tiempo triste ver que en su mayoría los matrimonios fracasaban porque principalmente los hombres no tenían como esa facultad y esa capacidad de tomar sus propias decisiones, de ser, digamos, autónomos, independientes e incluso de desligarse de su mamá. Y creo que eso es un mal que viven muchos matrimonios, ¿no? Me atrevo a sí, mencionarlo acá. Esa discusión constante de no desligarse, no, dicen algunos sacerdotes, de no cortar el cordón umbilical, ¿cierto? Y no hacer realidad en ese nuevo estado de vida, dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer, ¿cierto? Y serán una sola carne. Creo que eso es una realidad matrimonial que se vive en muchos aspectos y familiar y parte precisamente quizá de esto, ¿no? De la falta de trabajar esa voluntad, esa dependencia afectiva, ese conocimiento propio, ese crecer, ese quitar vicios, ese forjar el carácter, ¿cierto? La propia autonomía. Bueno, son muchas cosas, ¿verdad? Que vale la pena reflexionar y pues no quedarnos, como dices Angelita, como en ese espejo, quizá, o ese paisaje más bien, quizá hacia afuera, sino también de pronto reflexionar hacia adentro, ¿no? Y como mamás, como esposos, qué estamos haciendo en la formación que le estamos dando a nuestros hijos, en nuestra propia formación y en la formación que le estamos dando a nuestros hijos. ¿Será que de pronto estamos siendo un poco sobreprotectores, queriendo tomar siempre las decisiones por ellos? Está bien que pues son niños, obviamente no pueden decidir todo, ¿cierto? No pueden tener completa libertad pues para tomar sus propias decisiones, pero creo que sí puede ser un gran trabajo e interesante el que les permitamos como ir extendiendo sus alitas y desde cosas tan sencillas, digo, yo no soy experta y quizá me falta mucho, pero de pronto, no sé, en que decidan qué ropa van a usar, ¿cierto? En que nos vamos de compra y no, es que usted se pone esto, si no te gusta, te quieres usar esto, obviamente dentro de los parámetros que como familia manejamos, ¿no? Pues si la niña ujú. va a querer un straple y así pues toda mostrona, pues bueno, tenemos la autoridad de orientar y guiar, pero sí irles dando como esa posibilidad de decisión, creo que trabajaría mucho esta parte y no tendríamos treintones, cuarentones aún viviendo Todavía con en nosotros. casa. Sí, mira que cuando me leí el libro de Criar hijas fuertes en una sociedad líquida, que se los recomiendo porque para mí fue un libro muy, muy revelador,
Dentro de los últimos capítulos hablaba precisamente de eso, de cuánto daño se le hace a esas hijas, que no dejamos avanzar, que queremos sobreproteger, que si se quedó sin trabajo, entonces no, tranquila, mijitas, que allá en esa empresa no saben valorar su trabajo y lo que hacemos es como darle riendas y terminamos criando parásitos, que es algo súper delicado. Bueno, y entonces el padre continúa acá hablando de que si arriba se mencionan algunos vicios que de manera son deprimentes de la voluntad, quizás los que más interesan a quien plantea la necesidad de educar esta facultad, porque el término educar es visto con frecuencia como sinónimo de capacitar y potenciar y sacar de la pasibilidad. Pero indudablemente es esta una visión incompleta. La voluntad puede estar también formada por la actitud contraria, por una energía desbocada, por un amor desbordado por su objeto y por tanto puede exigir una gran fuerza para controlar y ponerla en su justo término. Esto es lo que ocurre con la soberbia y el amor propio. Dice que la soberbia implica una perversa autoafirmación de la voluntad. Dice que esa soberbia, o la persona soberbia es una persona que tiene como un temor de la inferioridad y que lucha por querer como resaltar, se olvida que la grandeza que tiene radica en ser imagen de Dios y que debe estar también abierto a eso, como a la gracia de Dios, lo que decíamos ahorita, reconocernos necesitados y que no podemos nunca desligarnos como el Creador, esa soberbia que les hace sentir autosuficientes, que ellos pueden más que los otros, porque tienen temor a sentirse pues como inferiores o a sentirse humillados. Dice que la soberbia es una verdadera alteración de la voluntad que la tradición espiritual de Occidente ha definido como una vida desde la propia excelencia, que quieren demostrarse pues como perfectos. También ahí está ese mismo, yo pienso que la soberbia también está un poco ligada a la dependencia, porque se pretende como que, ay, no, es que no quiero perder la aprobación del otro, no quiero perder el afecto del otro, no quiero perder el cariño del otro. Sí, dice, es más fácil y cómodo creerse Dios que edificar la verdadera grandeza, reconociendo que no somos Dios, sino que hemos sido hechos a su imagen y semejanza, y que por tanto debemos construir nuestra grandeza en la imitación de Dios y el sometimiento filial a sus planes. Podemos decir incluso con esto último que el soberbio es perezoso, porque le queda más fácil lo que se le acomoda, ¿cierto? Que es creerse más que los demás, incluso más que Dios, a más bien a bajarse y reconocer que su grandeza está precisamente en esa imagen y semejanza con el que fue creado. Es bien interesante esta posición, ¿no? Porque podemos incluso encontrarnos en una actitud así y no darnos cuenta. Creo que la soberbia es de los pecados que se camuflan con más facilidad. No sé, ¿tú qué opinas, mi angelito? Por ahí nos contaba, recuerdo mucho Wilson Tamayo en la consagración, cuando veíamos la charla de soberbia, humildad y soberbia, algo que me impactó mucho porque él decía que él le preguntaba a un padre, pues el padre a su confesor que luchaba mucho con la soberbia y le decía, padre, pero entonces ¿cuándo se me va a ir esta soberbia de mi corazón? Y el padre le decía, 5 minutos después de que te mueras. Madre, La qué soberbia moral. siempre va a estar ahí, o sea, siempre vamos a tener esa lucha, porque esa parte de esa triple concupiscencia, ¿cierto? Como ese deseo de placer, poder y tener, o sea, que yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, hace parte de esa lucha que tenemos que tener todos los días, pero ahí está, nuevamente el trabajo de la voluntad para luchar, para querer humillar un poquito nuestra soberbia y yo creo que para trabajar la soberbia, la oración, la letanía de la humildad también me parece una oración demasiado linda que es muy diciente en realmente qué se requiere para ser humilde. Quiero que todos crezcan y yo disminuya. Quiero que todos sean más santos que yo con tal de que yo pueda hacerlo todo lo santo que tú quieras, Señor. Es una oración tan linda que nos puede dar también como tantas luces de realmente qué significa ser humilde. Total, totalmente. Y es que falta demasiado, o sea, decimos que podemos llegar a tener un gradito de humildad y ya se nos borró.
Porque el Sí. solo hecho de querer reconocernos, ay, no, es que sí, yo he logrado un poquito de humildad. No, ya, No, baila, ya, 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 pecó, perdió. No, mira que nos compartían esta semana, la semana pasada en la escuelita de María, una historia que de San Felipe Neri, que había una religiosa que tenía fama de santidad, que tenía fama de santidad, que tenía fama de hacer milagros, que tenía fama de curar a las personas, fama de tener un don de sanación interior, y que el obispo manda a San Felipe Neri, donde esta religiosa, que la visite para que la conozca, para saber realmente qué está pasando con ella, que cuando San Felipe Neri llega, después de haber caminado 3 días en sandalias, muy cansado, llega donde la religiosa y le dice, hermana, por favor, me quita las sandalias y me trae un poco de agua caliente y me lava los pies. Que la hermana lo miró y le dice, es que usted no sabe quién soy yo. Mm, Y que San Felipe Neri, cuando volvió donde el obispo, le dijo, allá no hay santidad, allá no hay virtud, allá no hay nada. mm. Me parecía súper tesa la historia y ahorita, bueno, lo traigo acá en memoria porque realmente trabajar la soberbia se requiere un poco de humillarnos Sí, todos los días. total, total. Pues a ejemplo de María, ¿no? Porque en el Magnificat, este bello himno de amor que proclama la Virgen María cuando llega a donde su prima o su pariente Isabel, dice una parte, ha mirado la humildad o la humillación de su sierva. Entonces puede uno pensar, ay, la Virgen María se creía humilde, ella misma, ¿cierto? Pero pues al final los actos lo demuestran, ¿no? O sea, Ujú, empezando, ¿en qué circunstancias lo dijo? ujú. Llegó a servir a su pariente estando ella embarazada del Salvador, nada más y nada menos. O sea, ella Así no es. fue allá, ah, no, es que yo vengo aquí para que me hagan, para que me sirvan, porque es que ya este embarazo Soy hace la madre de Dios. años, está aquí el Señor. No, se fue a servir, se fue a servir en esas circunstancias. Lo decía y al final lo decía era precisamente reconociendo pues que no era nada y que el Señor se fijó, ¿cierto? Y la engrandeció. Fue el Señor el que la agració, ¿cierto? Y ella lo reconoce. Entonces, definitivamente siempre hemos dicho la humildad de María es, es única y nos debe conmover y mover el alma para imitarla, imitarla en sus bellas virtudes. Y mi Angélica, antes de que sigamos con las posibles causas, me voy a detener en la página 20 porque hablaba el padre aquí de que aunque este caballo entre la afectividad y la esfera evolutiva, estábamos hablando de esa dependencia, perdón, de esa inestabilidad afectiva, entonces él menciona la tristeza, la melancolía y ciertas manifestaciones depresivas. Y quise detenerme aquí porque también es un error a veces en el trabajo de la voluntad que, y lo dice aquí claramente, incluso un poco políticamente incorrecto, hay personas que se vuelven depresivas o no salen de una depresión porque realmente no quieren poner nada de su parte en esta lucha. Ujú. Duro, ¿no? O Muy sea, duro, sí. quien esté pasando por un momento de depresión, de desánimo, debe decir, no, pero pues, ¿qué es esto? Bueno, pues vale la pena escucharlo y hacer conciencia de esta situación, este desánimo, este desasosiego, esto que estoy viviendo, ¿será que yo quiero estar así? ¿Será que es que no estoy haciendo lo suficiente, no estoy esforzándome lo suficiente para salir de este estado de ánimo? Y quise detenerme aquí porque eh, quería compartirles también una experiencia personal alrededor de esto, que siempre pues me ha tocado mucho el corazón porque en verdad sentí la gracia de Dios que invadía mi ser y algo extraordinario fuera de mí. Y es que yo solía sufrir mucho de desánimo, como de tristeza, de melancolía, como que habían días en que no quería nada, en que sentía que los problemas eran más grandes que yo y que no había un futuro cercano muy esperanzador para mí. Y no caí nunca en la depresión, gracias a Dios, pero sí eran sentimientos y sensaciones muy feas, la verdad. Y llegó un día en que
fue la gracia, o sea, yo digo fue la gracia, no fue el Espíritu Santo que puso eso en el corazón y fue como que yo no quiero sentir más esto, o sea, como que estaba ahí sumida en ese desánimo, pero de momento como que no, yo no quiero más esto, yo no quiero sentirme más así, no quiero esto más en mi vida, Dios ayúdame, y fue coger el impulso e ir a Eucaristía en ese momento y allá con lágrimas, con toda la sensación, Señor, llévate esto, ya no quiero sentir más esto en mi vida. Y al momento de la comunión, recibir al Señor y con el Señor en la boca, Señor, purifica, limpia, saca, libera, sana, lo que tengas que sanar y llévate este sentimiento porque es que ya no lo quiero más en mi vida. Pero era una cosa así muy consciente, muy de que lo rechazo y no quiero más. Y les puedo asegurar que salí de esa Eucaristía y jamás, se me pasó de inmediato ese sentimiento y esa cosa, y jamás, gracias al Señor, hasta hoy he vuelto a sentir un desánimo así. Entonces, Qué pues belleza. lo comparto porque sí se puede, o sea, es cuestión de verdad trabajar mucho la relación con el Señor, darle el poder que tiene, porque Él puede, Él es todopoderoso. Y Ujú. cuando nosotros le dejamos entrar plenamente en nuestra vida, pues Él puede transformarlo todo. Sí, definitivamente confiar en la gracia. Yo siempre he insistido que nos falta tanto confiar en la gracia. A mí la primera, que realmente hay tantas luchas que uno cree que puede solo y definitivamente no. No, mi amor. Bueno, entonces, Sí, siguiendo con los problemas o las causas, ¿cuál era el título mismo de las causas? las Posibles posibles. causas. Las posibles causas, el padre habla de la primera, el problema puede depender de una falta de capacidad para tomar decisiones, es decir, para decidirse por un fin o una meta determinada. Aquí vamos a examinar este punto en el capítulo 10. Más adelante lo vamos pues como a analizar. Pero mire, por ejemplo, en el ejemplo que nos daba Malucita, ella tomó la decisión de que ya no quiero más esto, yo ya tenía una decisión y simplemente dio el paso siguiente que era, bueno, Dios, yo ya no puedo, yo ya lo he intentado, pero tú sí puedes todo. Así Dice, la falta de valoración o fuerza atractiva. Les dice independencia de los fines, es decir, de no poder llegar a comprender el valor y el carácter necesario de ciertos valores, razón por la cual no llega a moverse eficazmente la voluntad. Algunos no fallan en identificar una meta, sino que esta no es suficientemente atractiva como para seducirlo. Lo que les decía hace ratico es que es importante tener como esa meta, listo, porque quiero salir de esto, ¿qué me mueve? así es. Y es que, o sea, digamos que no hay que darse tanto palo en este sentido, sino simplemente ponerse en acción Ujú. e identificarse. Bueno, necesito una meta, pues busco la motivación y de esa manera trabajar. En la tercera dice, de una debilidad de la fuerza de voluntad en su dirección interna. Esto es bien interesante, es decir, en su función organizadora del mundo interior, de los sentimientos, instintos, tendencias, deseos y pasiones. Así sucede al caprichoso que deja, ay, perdón que me sale algo, ya, que deja que sus estados de ánimo dirijan su conducta aunque vea esto como improcedente, o a quienes carecen de fuerza suficiente para mantener los propósitos, quizá de abstinencia o ayuno, cuando aprietan sensaciones corporales desagradables como el hambre, la sed, o apetencias de goce sexual o de estimulantes, alcohol, nicotina. El dominio y el vencimiento, sobre todo del dolor corporal, son tareas de la voluntad en su dirección interna. Entonces, lograr identificar también eso, ¿no? La debilidad en la fuerza de voluntad en la dirección interna. Luego dice falta de fuerza de voluntad hacia el exterior, que viene siendo lo contrario de lo anterior, ¿no? Del interno. Dice, la voluntad tiene que enfrentar también las dificultades y obstáculos que se interponen a la meta que se ha propuesto. Su tarea es vencer estas resistencias. La fuerza volitiva hacia el exterior no es otra cosa que la concentración y organización de la energía psicosomática para enfrentar y resolver estos inconvenientes externos. Entonces es bien interesante cómo se le empieza a dar nombres técnicos, como desde la psicología, desde este estudio minucioso que se ha hecho del comportamiento humano. Pero al final yo leía esto y bueno, sí, pero es que todo redunda en abandonarnos en el Señor.
¿cierto? En permitir que su gracia también actúe en nosotros, en ser conscientes de aquello en lo que debemos trabajar y ponernos en acción, pienso yo. No sé si es muy simplista de mi parte. Sí, digamos que como no somos psicólogas, pues no vamos a usar lenguajes técnicos, pero viéndolo como buscando esa sencillez, porque las cosas de Dios siempre he dicho que son muy sencillas, pues es eso. Ujú. Sí, tal Dice cual. el quinto, puede provenir también de una falta de fuerza de voluntad conjuntamente en los dos planos, o sea, incapacidad para gobernarse interiormente y para enfrentar las dificultades externas que toda meta propuesta conlleva. Ese proponernos metas y que esas metas realmente sean metas de amor, que creo que lo mencionaba ahorita atrásito, como que la meta tiene que ser algo que realmente me mueva el corazón. Y lo nombraba el padre, a veces se cumple más fácil con la meta que le pone a alguien, un empleador o un padre, que las que nosotros mismos nos proponemos, ¿cierto? Ujú. Así es. La sexta dice de una cierta incapacidad de esfuerzo. Todo proceso volitivo, tanto hacia afuera como hacia adentro, está ligado a tensiones corporales, musculares, que percibimos como esfuerzo. A algunos, este esfuerzo, como decimos vulgarmente, el tener que transpirar para lograr una meta exigente les produce alergias y a otros malestar y temor. Incluso entre quienes lo experimentan como un malestar, tenemos algunos que consideran tal molestia como un precio que vale la pena pagar para el logro de la meta apetecida y quienes lo consideran un motivo para renunciar al acto volitivo. Entonces, muchas veces encontramos eso, personas que si esto me requiere mucho esfuerzo, definitivamente no es para mí. Si esto no, simplemente como esa frase que se usa mucho hoy los jóvenes, es que esto no me hace feliz, entonces renuncio. Es que este matrimonio no me hace feliz, entonces renuncio al matrimonio. Es que estos hijos me están amargando la vida, entonces abandono los hijos. O sea, realmente se requiere ese trabajo tanto interno como externo. Todo lo que vale la pena tener vale la pena, o sea, vale un esfuerzo. Ujú. Acá le decimos mucho a los hijos, cada sacrificio tiene su recompensa. Cuando de pronto nos ven acá estudiando, en el caso de Malu que también está en la universidad, requiere esfuerzo, requiere quemarse las pestañas, requiere trasnochar, requiere madrugar, requiere sentarse horas frente a un computador a leer, a formarnos. Todo lo que vale la pena en esta vida requiere esfuerzos. Tener un hogar requiere un esfuerzo grandísimo. Criar hijos, levantar hijos requiere un esfuerzo grandísimo. La vida espiritual requiere un esfuerzo, mejor dicho, magnánimo, pero todos, si nos apoyamos también en la gracia de Dios, se va haciendo más llevadero. Ese sudor, ese transpirar, podemos convertirlo, como lo decía Holly, en oración. Podemos convertirlo, como lo decía Holly, en esa unión con Dios, en ese querer hacer eso por amor a Él, que nos puede llevar a movernos con más alegría hacia la búsqueda de eso. Así es. Mientras hablabas y mencionabas esto de aquellos que botan la toalla, ¿cierto? Y abandonan a medio camino las cosas, pensaba, pues es mucho, esa es como la base y la cultura del descarte, ¿no? De que esto no me hace feliz, esto no me sirve, esto no me proporciona ningún placer, pues lo dejo. Entonces es importante de verdad reconocernos en ese sentido y aprender a trabajar en el esfuerzo. Hay un documento, un libro muy lindo y de hecho a partir de eso se ha como que se han dirigido formaciones, predicaciones y demás, y es la teología del hogar. Y habla mucho pues, a las esposas, ¿cierto? A las mamás, a quienes estamos en el hogar, de poderle dar ese sentido sobrenatural y espiritual que Holly también lo mencionaba en su libro, pero creo que también hacen mucho bien al alma masculina, a los varones, a los esposos, porque al final, pues en el hogar estamos todos, ¿cierto? En el hogar está esposa, está esposo, están hijitos y todos podemos llegar a conocer esa teología del hogar y a sobrenaturalizar cada espacio que tenemos en esa impronta del esfuerzo y del sacrificio, ¿cierto? Bueno, dice aquí el séptimo, de una deficiencia de la técnica de la voluntad. Por técnica de la voluntad designa Lerch las diferentes formas en que puede aparecer la tensión en la voluntad. Hay personas que para realizar algún acto volitivo se tensionan exageradamente, forzándose hasta el espasmo. En este caso, la acción de la voluntad resulta antieconómica de las energías, razón por la cual se agotan con actos que objetivamente no demandan tanto esfuerzo como el que ellos hacen.
Nuestro autor los compara con las personas que mientras aprenden a andar en bicicleta se aferran al manubrio con las manos agarrotadas y los músculos de los brazos en total tensión, de tal manera que les resulta difícil mantener el equilibrio y se cansan de pedalear a los pocos metros. En tal situación hay un uso desequilibrado de las fuerzas. Lo mismo ocurre con, lo que se tensiona, con los que se tensionan para realizar algunos actos volitivos, especialmente al tener que rechazar tentaciones, desgastando así sus energías y quedando en cierto modo agotados para nuevos actos que les van resultando cada vez más difíciles, tensos y angustiantes. Entonces habla un poquito aquí como de ese esfuerzo físico como tal, ¿cierto? Que se ve reflejado, digamos, en el cuerpo, en nuestros músculos, pero también cómo esto repercute en la voluntad y en la mente, ¿cierto? Entonces, cuando de pronto nos esforzamos de sobremanera, no sé, soportando alguna tentación, eh, pienso yo de pronto maquinando quizá en esto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empezar a trabajar para que mi voluntad y, y mis esfuerzos y mi respuesta sea verdaderamente eficiente, ¿cierto? Al final es eso, ¿no? Que cada acto que podamos hacer desde nuestra voluntad pues sea realmente eficiente, no nos cause tanto agotamiento, tanto esfuerzo, porque si nos cansamos demasiado, pues no vamos a estar listos para lo siguiente, ¿cierto? En el 8, de una falta de impulsos del fondo emocional afectivo, que impiden que la voluntad tenga ocasión de desarrollarse. Es un problema más físico que volitivo. La falta de impulsos se manifiesta así en la vida volitiva de un hombre como déficit de la actividad gobernada por la voluntad, pero no es primariamente un defecto de esta, sino de la disposición tendencial del hombre. En estos casos, el trabajo pertenece más al psiquiatra y al médico clínico que al psicólogo o al director espiritual. Interesante esto, ¿no, Angelita? Falta de impulsos del fondo emocional afectivo. Ay, Dios mío. Como que sin Aquí palabras. sí, sí, pues porque acá habla como de que es un trabajo que pertenece más al psiquiatra, al médico clínico, que al psicólogo, al director espiritual. Yo creo que aplica a esas personas que tienen como esa depresión seria. Sabemos que uno de los principales como muestras o síntomas de la depresión es no me quiero parar de la cama, no quiero moverme, no quiero hacer absolutamente nada. O sea, cuando uno llega a ese punto ya realmente requiere esa búsqueda de ayuda psiquiátrica, ¿cierto? Del especialista. Y llega el Profesional. noveno que dice a estas causas, todas las sustancialmente en el texto de Deleuze podemos añadir una más que encontramos con cierta frecuencia y es el espíritu de complicación. Entonces dice por acá como que los refranes populares le han dedicado algunas páginas y es que dice, tiene más vueltas que un rulo, le busca la quinta pata al gato, busca el pelo del huevo. O sea, personas que realmente le den complique absolutamente todo, que nada les sirve, que dejan las tareas inconclusas, incluso la indecisión o el no llegar siquiera a decidir si orar o no orar o qué cosas concretas hacer. Ese tipo de personas tienen un problema de la voluntad muy, muy, muy fuerte. O sea, realmente nada les gusta, les sirve, nada se les acomoda. Dice, las distintas soluciones a estos problemas los veremos en los próximos apartados. Y colorín colorado, Este capítulo ha este acabado. capítulo ha terminado, pero con una esperanza. Listo, ya vimos la enfermedad, hay que volver a leerlo, cada uno analizar cuál de estas enfermedades poseo, cuál de estas sufro, cuál de estas padezco. Y en estos próximos capítulos vamos a encontrar las soluciones a estos problemas. Así que los esperamos si Dios nos da permiso, vida y salud, si Instagram nos colabora Ay, dentro sí. de 8 días con la ayuda del Señor. Gracias por soportarnos 1 horita y 2 minutos. Tratamos como de no pasarnos mucho, pero de verdad, gracias por la paciencia, por soportarnos, por vernos, por acompañarnos y bueno, que así como el Señor va trabajando en nosotros a través de cada una de estas páginas, también pueda aportarles algo a su vida a través de esta lectura. Vamos a darle también gracias al Señor por permitirnos llegar hasta este momento de la noche. Te entregamos, Señor, todo lo que acá hemos hablado y te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos des la gracia de conocernos, de mirarnos, de revisarnos con un solo deseo.
y es alcanzar, acercarnos un poquito más a ti, hacerte sonreír un poquito más, llevar una vida cristiana más acorde, ser un poco testimonio, ser un poco luz, Señor. No para vanagloriarnos, sino, Señor, para darte más gloria y honra a ti, Señor, porque en todo lo que somos, en toda nuestra miseria, en toda nuestra pequeñez, tú te has manifestado y nos has ayudado cada día a ir trabajando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te pague, mi Malu, también A por tu ti, Nefi. compañía. Un abracito muy grande. Que el Señor les bendiga. Santa noche. Bendiciones para todos. Dios. Amén. Chao, chao.